a Él. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Gracias. Hay frases en la Biblia que parecen ser sencillas, que parecen no tener mucha significancia, o que las leemos y pues lo dice, ya lo dijo, ¿verdad? Ahora, vamos para atrás para el verso 6, para ver. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Estas afirmaciones, que les bendiga, estas afirmaciones que salen en los versos, lo que están testificando de que Él era el Cordero, de que Él es el Cordero. ¿Ok? Obviamente, cuando Juan habla, tanto en el Evangelio como en Apocalipsis, se ven los roles del Señor Jesús, se ven títulos y funciones que hablan de Él, de su carácter. Hablan de Él, de su carácter, no tan solo de su carácter, sino de su obra, de lo que el Señor vino a hacer. Obviamente, ven ustedes que en los evangelios se presenta, ¿verdad?, al Señor como el siervo sufriente, el que entró a Jerusalén en un pollino. Ya Apocalipsis lo está presentando en gloria y esplendor, ¿verdad que sí? Ahora, cuando vemos esta frase de a Él sea la gloria, alguien que me busque Apocalipsis 4:11. Sí, yo lo busco. Apocalipsis 4:11. Otra persona que busque Apocalipsis 5, 12 al 14. ¿El 5 qué? Apocalipsis 5, 12 al 14. Aunque lo tenemos aquí, pero vayan buscando. Salmo 72, 18 y 19. Y Daniel 4:34. Aunque lo tenemos en PowerPoint, búsquelo, porque lo que queremos desarrollar esa habilidad de buscar en la palabra, aunque está todo en un teléfono prácticamente. Apocalipsis 4:11. Señor, ¿Sí leo? Señor, tú eres digno de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad hiciste y fueron creadas. Porque Él merece toda la gloria y toda la honra. A Él sea la gloria y la honra. ¿Por qué? Porque Él es creador. Cuando nosotros vamos a la Biblia, ¿verdad? Y en cada semana se estudia de que, y de hecho la palabra dice que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas y por Él subsisten, dice Colosenses. ¿Ok? Tenemos que ir a Juan capítulo 1, verso 1 en adelante, Colosenses capítulo 1, donde habla de que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas y por Él subsisten. Así, por cuanto Jesucristo cumplió con todos los requisitos, cumplió con la ley y fue el Cordero inmolado, pero también es el creador. Esto habla de la preeminencia, de la preexistencia, por usar un término, de Dios conjuntamente con el Padre, o sea, de Jesús conjuntamente con el Padre y el Espíritu Santo. En la creación estuvieron los tres en función. En la obra salvífica del hombre, en el plan de redención, están los tres activamente trabajando. Así que, ¿por qué darle gloria y honra al Señor? Y a Juan, pues, está diciendo que aunque Cristo murió y resucitó, obviamente, su preeminencia es desde la eternidad y por la eternidad. ¿Ok? El próximo texto, Apocalipsis 5, 12 al 14. 12 y 14. 12 al 14. ¿Quién lo tiene? Que decía en alta voz: el Cordero que fue muerto es digno de tomar potencia y riqueza y sabiduría, fortaleza y honra, gloria y bendición. Y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y que está sobre el mar, todas las cosas que están en él, diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero sea alabanza, honra y gloria y potencia para siempre. Amén. Y los cuatro animales decían: amén. ¿Los cuatro qué? Los cuatro animales. ¿Qué versión es esa? Ok. Sí. La otra traducción está bien. Sí, está bien.
cuatro ancianos cayeron sobre su rostro y adoraron al que vive para siempre jamás. Bien. La versión tuya. Esa es la opción del viviente permanente. Ya podemos seguir considerando. Miren, el cordero que fue inmolado. Si Cristo no hubiese sido el cordero inmolado, si Cristo no hubiese muerto en la cruz del Calvario, Juan no hubiese podido presentar a Cristo de la manera que lo está presentando ahora. ¿Ok? Por ejemplo, ¿por qué? Cuando nosotros vamos a la historia de Boaz, recuerdan a Boaz y Ruth. Boaz y Ruth, ¿recuerdan la historia de Boaz y Ruth? Ruth la moabita. Era moabita, venía de un pueblo idólatra, de un pueblo pagano. Pero Ruth se casó con un judío. Este hombre muere. Así que queda con ¿qué? Con su suegra. ¿Verdad que sí? Ella le dice, váyase a su pueblo, váyase a su tierra. Y la otra yerna se va a su pueblo, pero Ruth le dice, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, tu tierra será mi tierra donde tú vayas a vivir. Así que la moabita lo que hace es que adopta la religión yavista, adopta el sistema que Dios había establecido en la ley. Obviamente es redimida por Boaz. Redimir significa pagar el precio por. ¿Okay? Así que Boaz era uno de los parientes más cercanos al esposo de esta viuda. Pero antes que Boaz había un pariente mucho más cercano que debía redimirla, pero no la redimió por ser moabita. Entonces Boaz redime a Ruth. Ahí vemos entonces a Ruth dentro de la genealogía de Cristo. ¿Okay? Hay 4 mujeres dentro de la genealogía de Cristo que se supone que no estuvieran, pero están por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Okay? Entonces Boaz es representativo de ¿quién? De Cristo. Como Boaz pagó el precio de redención, Boaz entonces pudo tomar a Ruth como esposa. ¿Ok? Y la redención obviamente implicaba un proceso. Se iba a las puertas de la ciudad donde estaban los ancianos, donde estaba la autoridad del pueblo. Se hacía ese pacto, se firmaban unos documentos, se sellaban esos documentos, ¿ok? Incluso en ocasiones se rompía un cántaro en testimonio, ¿ok? ¿Qué sucede? Ese documento, había un documento que estaba sellado, había otro que estaba abierto. Es lo que le llamamos un documento público. ¿Qué sucede? Quien tenía la autoridad y la potestad de abrir ese documento sellado era aquel que había pagado el precio de redención. Entonces, ¿qué sucede? Quien redimía tenía un documento. Por lo tanto, el pariente más cercano al esposo de Ruth tenía otro documento, pero como él no había querido redimir, Boaz redime, así que ambos tenían documentos. Pero los ancianos de la ciudad tenían otro documento igual, pero no sellado. Entonces, quien podía abrir solamente los documentos sellados era aquel que había redimido. Cristo, entonces, Juan presenta a Cristo en la condición del Redentor. Él es digno porque Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Él merece la gloria y la honra porque Él fue el Redentor, que pagó el precio exigido por Dios, no por el diablo, para que el hombre pudiese ser redimido. Y la paga fue su sacrificio, su sangre. Por eso que Juan entonces dice, he aquí el Cordero, que es digno. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ese privilegio o ese derecho le pertenece únicamente a Jesucristo. Por eso vamos al principio adelante, que Juan está llorando porque no se encontraba quién abriese el libro, los sellos. Y el ángel le dice, no llores más, es aquí el Cordero de Dios que fue inmolado, es aquí el Hijo del Hombre. Él abrirá los sellos. ¿Okay?
¿Por qué traigo esto? Porque a veces hay frases que le pasamos por encimita y son frases que tienen una significancia muy fuerte. ¿Ok? Cuando se estudia cristología, que es el estudio de la persona y obra de Jesucristo, todos estos detalles también se miran. ¿Por qué? Es bien importante porque esto es lo que está testificando que Jesucristo era el Mesías. Por ejemplo, el pastor hablaba, ayer era en retiro, cuando él decía que le habían pedido señal al Señor, y el Señor le dice, la señal que le da es la señal de Jonás. Ayer, ¿verdad? La señal de Jonás. Cuando nosotros vamos al Evangelio, fíjense esto, le piden señal al Señor, y el Señor le dice, la señal que yo le doy a ustedes es la señal de Jonás. Ese verso no dice nada más. No dice nada más. Pero en otro evangelio dice que como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de gran pez, así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. ¿Por qué esto es importante? Porque eso lo que está afirmando es que Cristo era el Mesías y era el Cordero que podía redimir a la humanidad. Y eso testifica de Jesús como Redentor. No tan solo es que Jesús dijera voy a resucitar, es que los eventos se tenían que dar como testimonio y señal de que Él era el Mesías. Y entonces los discípulos iban a testificar, porque Cristo ascendió, pero los discípulos iban a testificar de aquellos eventos. Por eso en un momento Juan dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso es lo que nosotros le predicamos. En otras palabras, Juan está diciendo, nosotros fuimos testigos de lo que aconteció. Y eso que nosotros vimos, eso que nosotros escuchamos de Él y lo que vimos de Él, es lo que estamos hablando. Entonces Juan dice, Él es digno por el hecho de que Él es el Cordero que dio la vida por la humanidad. Entonces, cuando ahora el Evangelio dice 3 días y 3 noches en el vientre de gran pez, es bien importante porque tienen como una cosa entre la otra. Yo voy a tratar de resumir esto porque si no vamos a estar aquí año y medio. Es bien importante esto porque el Mesías tenía que morir, tenía que descender, tenía que resucitar y ascender al cielo. ¿Por qué esto es bien importante? ¿Cómo lo digo? Diciendo. Okay. No podemos decir que Cristo murió bien, porque eso es mentira. Si decimos que Cristo murió bien y resucitó domingo, estamos yendo en contra de eso que la Biblia está diciendo. Entonces, si decimos y establecemos eso como doctrina y teología, lo que estamos diciendo es que Cristo Jesús no era entonces Mesías. Porque era imposible que Él resucitara, muriera viernes y resucitara domingo. Porque ahí no hay 3 días y 3 noches. Esa es la tradición. El catolicismo nos enseñó eso. ¿Okay? Porque Cristo tuvo que morir miércoles para resucitar sábado en la tarde, que a los efectos del judío ya era domingo. ¿Por qué? Porque el día del judío comienza a la caída del sol. Entonces, Cristo resucita. Miren la rosa, vamos a ver la rosa. Porque Cristo es muerto que miércoles. Se está celebrando el Shabbat y se va a celebrar el Shabbat, que es una fiesta extendida dentro de las fiestas judías que celebraba el Shabbat, juntamente con la Pascua, se extendía la fiesta. Cristo muere el miércoles, lo bajan de la cruz en la tarde. ¿Okay? José de Arimatea. ¿Y cuál fue el otro? Nicodemo. Porque José de Arimatea pertenecía al Sanedrín y tenía la potestad de pedir el cuerpo. Ni María ni Juan, nadie tenía la potestad, él tenía esa potestad. ¿Ok? Y Nicodemo lo lleva a la tumba de José de Arimatea. Así que Nicodemo y José de Arimatea no pueden celebrar la Pascua en ese momento porque están contaminados por un cadáver. Pero la ley decía que más adelante podían celebrarlo en caso de que alguien se hubiese contaminado. Así que miércoles.
De miércoles en la tarde a jueves en la tarde, ¿cuántos días? 6 de la tarde. Aproximadamente, ¿verdad? Y de hecho la Biblia dice, y Cristo un momento dice, ¿acaso no tiene el día 12 horas? ¿Por qué? Porque son 12 horas de día, 12 horas de noche, son 24 días en total. Miércoles a jueves, 1. Jueves a viernes, 2. Viernes a sábado en la tarde, 3. Al resucitar en la tarde, la Biblia dice que resucitó el primer día de la semana. Pero en el origen hay que buscar cuál era el primer día de la semana. Así que al resucitar sábado en la tarde, a los efectos está resucitando domingo. ¿Por qué? Porque a la caída del sol, para el judío ya era ¿qué? Domingo. Pero la realidad es que domingo, o el día de lo glorioso, era un día de adoración con Dios pagano. Por eso cuando dice que las mujeres fueron temprano, ya que el cuerpo del Señor, porque recordemos que ya estaban celebrando que las fiestas. Así que ya van el domingo en la mañana, pero no lo encuentran porque ya había resucitado sábado en la tarde. ¿Ven? ¿Ven la importancia de esto? Por eso Juan puede afirmar en el Apocalipsis que Él es digno. ¿Por qué? Porque cumplió con todas las profecías predichas en el Antiguo Testamento. Se afirman en el Nuevo. Entonces Juan puede decir con firmeza, Él es digno, porque Él murió, Él resucitó, como le decía la profecía. ¿Ven la importancia de esto? Yo lo quiero llevar un momentito al pasaje bíblico. Si la memoria no me falla. Vamos a decir un Mateo. Mateo 12:40 dice, porque como estuvo horas en el vientre de Gamprés por 3 días y 3 noches, así estaría el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Si yo mato a Cristo viernes, de viernes a sábado 1, de sábado a domingo 2, no hay 3 días, ni tan siquiera hay 3 días de 24 horas. Mucha gente le resta importancia a esto, pero esto es muy importante porque esto es lo que está indicando es que Él era el Mesías. Y que Apocalipsis entonces lo presenta como el digno porque Él cumplió con todo lo que tenía que cumplir, como Mesías. Esos detalles se los van a veces, se nos escapan y lo dejamos pasar. Entonces, pero la realidad es que tiene importancia. No es posible que haya gente que nos está pidiendo al extremo, no estamos yendo al extremo. Estamos yendo a la palabra. La gente dice, no importa cuándo nació, no importa cuándo murió, no importa cuándo resucitó. Claro que importa, porque hay unas señales que se tenían que cumplir. Si esas señales no se cumplían, entonces esa persona que no cumplía con las señales no era el Mesías. Es lo que Gamaliel le dice más adelante en el libro de los Hechos al Sanedrín. Gamaliel, quien instruyó a Pablo, le dice, déjenlo, porque si esto no es de Dios, se va a desvanecer. Pero si es de Dios, no sé que nos encontremos peleando contra Dios. Y menciona a varias personas, fulano se levantó, se murió, se dispersaron. Fulano se levantó, lo arrestaron, se dispersó el movimiento. Pero con Cristo no está pasando eso, porque Él era así el Mesías. ¿Okay? Pregunta. ¿Hay preguntas, comentarios? ¿Cómo ustedes se miran? ¿Tienen preguntas? Entonces ya no cuento yo mismo. Ok. Ya digo que Apocalipsis 5, 12, 14. Salmo 72, 18 y 19. Rapidito. ¿Qué dice? Bendito sea Dios, Señor, el Dios de Israel, el único que hace obras portentosas. Bendito sea por siempre su glorioso nombre, que toda la tierra se llene de su gloria. Amén. Bendito sea el Señor Dios, el Dios de Israel. Recordemos que Juan está en el Evangelio, Juan presenta a Cristo como Dios. Cada uno de los evangelios presenta a Cristo de una manera distinta. Juan lo presenta como Dios. Juan entonces afirma en Apocalipsis
¿ok? Que eres Dios, y citan, ¿ok? Esa frase de a Él, obviamente tiene referencia en el Antiguo Testamento. Hay salmos que son mesiánicos, este es uno de ellos, ¿ok? Que testifican del Mesías y qué haría, ¿ok? Daniel 4:34, quiero leer. Mas al fin de los tiempos, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. ¿Cuyo dominio es qué? Sempiterno. Sempiterno. Miren, yo tengo la manera de sentar aquí ahora. ¿Ah? La palabra sempiterno está hablando de un reino eternal, infinito. ¿Ok? El reino de Jesucristo, aunque se va a manifestar el reino milenial, el reino de Jesucristo no comienza realmente en el reino milenial. El reino de Jesucristo es sempiterno, ha sido siempre, desde la eternidad y por la eternidad, que se ha de manifestar durante el periodo milenial y obviamente durante la eternidad. ¿Okay? Ahora bien, fíjense que dice, y alabé y glorificar que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno o sempiterno, su reino permanece de generación en generación. Escuchen bien. Cuando Juan comienza, cuando se habla del Apocalipsis, llega un momento en que se habla del alfa y el omega, principio y fin. En las palabras hebreas, alfa y omega son la primera y última palabra del alfabeto griego. En el alfabeto hebreo es Aleph y Ta, me parece. Es el mismo concepto dentro del concepto hebreo y griego, es lo mismo, alfa y omega. No es que Cristo tenga un principio, porque dice principio y fin. Es que comienza el alfabeto con una letra y termina con una letra. Pero antes de y después de, ¿qué? Lo que está diciendo es que en la eternidad, durante la eternidad y después de la eternidad, Él es. Por eso es que el Señor se le revela a Moisés como el yo soy. Y cuando vaya a Israel, ¿qué le voy a decir? ¿Quién me envía? Pues dile el yo soy, el eterno, el infinito. Por eso es que dentro del estudio del ser de Dios, se dice, y esto yo lo diré que lo vean, pero no se me espanten, que Dios no existe. ¿Por qué? Porque algo que existe tiene principio y fin, tiene un comienzo, tiene un fin, nace y muere. Así que Dios no nace ni muere, no tiene principio ni fin, Él es por la eternidad. De la única manera que yo puedo aplicar la palabra existencia a Dios es que es real, pero no porque haya nacido, no porque se haya autocreado, no porque alguien lo creó, no, Él es punto y se acabó. Eso es algo que hay que creerlo por fe. ¿Okay? Por eso la palabra dice que todo aquel que se acerque a Dios es necesario que se acerque creyéndole que le hay, y que sin fe es imposible agradar a Dios, porque hay cosas que las vamos a creer por fe, punto y se acabó. Ahora, ¿qué testifica de Dios? La creación y obviamente Cristo. ¿Okay? Y obviamente a nosotros que Él a Cristo y ver el testimonio de los apóstoles y otros testimonios más, pues damos por sentado que Dios es real. ¿Okay? Que Dios es real. Bien. La gloria de la pertenencia a Dios, o la gloria pertenece a Dios. Apocalipsis 4:11, vamos a ir ahí a ese texto. ¿Por qué le pertenece la gloria? Vamos allá. Apocalipsis 4:11, ¿quién lo lee? Ajá. Apocalipsis
5:2. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Ven? Es lo que afirma Colosenses. ¿Ven, hermano? Ya lo leíste eso. Eso se leyó ya. Pues pasa. Sí, no, estoy repitiendo. Pero ese verso de Apocalipsis 4 se está diciendo algo. Está afirmando lo que dice aquí Pablo a la iglesia de Colosas. ¿Ok? Juan vuelve y lo afirma. Porque está hablando de él como creador. Está hablando de él. Miren, para entender este concepto de Jesucristo como creador, porque decimos, no, porque el Padre fue el que creó. ¿Han escuchado eso? ¿Verdad? Que Dios se manifestó como el Padre creador, el Hijo como el Salvador y el Espíritu Santo como el Consolador. Hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque Dios es uno. El Padre no es Hijo, el Hijo no es Padre, el Espíritu Santo no es Hijo ni Padre, y así sucesivamente. Pero los tres contienen los mismos atributos y perfecciones. Padre y Espíritu Santo son omnipotentes, omnipresentes, omniscientes. ¿Okay? Ahora bien, esas son las perfecciones de Dios. Cuando la palabra dice que Dios crea, y la palabra afirma que Jesucristo crea y por eso crea todas las cosas, el Padre da la palabra. Dios Padre da la palabra. La palabra crea y el Espíritu Santo ordena. Ahora, el Padre da la palabra. ¿Quién es la palabra? ¿Quién es la palabra? Sí, pero estoy buscando otra respuesta más contundente. ¿Quién es la palabra? ¿Y quién es el verbo? Ajá, pero ¿quién es el verbo? Jesucristo. ¿Okay? El Padre da la palabra que es Jesucristo. Jesucristo crea por ordenanza del Padre y el Espíritu Santo ensambla, ordena. Por eso vemos la creación que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba sobre la vacía. No es que el diablo deshizo la creación. La teoría de la brecha no tiene sustento bíblico. Cuando nosotros vamos a la original hebreo, está diciendo que está vacía y sin forma. Esa palabra sin forma, sin forma, es la misma palabra que usa el profeta Isaías cuando dice, porque la creaste, no para que estuviese vacía, sino para que fuese habitada, tú la creaste, hablando del planeta, hablando de la creación. ¿Okay? Así lo que está diciendo es que el Padre ordena la creación, el Hijo crea y el Espíritu Santo ensambla. Dios crea, hace y forma. ¿Okay? Ese es el orden bíblico de la creación o dentro del creacionismo. Pues es lo mismo. El Padre establece que un plan de redención que es ejecutado por quién? Por el Hijo, y el Espíritu Santo es quien redarguye al hombre de pecado para que crea el Hijo y entonces el hombre pueda ser reconciliado con el Padre. ¿Ven? Hay una similitud, y esa similitud y esa manera de operar testifica tanto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por aquí el hecho es que se testifica del Hijo porque se atenta en contra del Hijo. Porque si no se acepta al Hijo, no hay un Espíritu Santo que te tenga que redarguir. Por lo tanto, no hay una salvación que tenga que darse. Y esa es la tarea de los testigos de Jehová. Si no hay un fiel, no hace falta un Salvador. Y si no hace falta un Salvador, no hace falta un Espíritu Santo que te redarguya. ¿Ven? ¿Cómo una cosa lleva a la otra? Bien. Apocalipsis 1:7. Vamos a Apocalipsis 1:7. ¿Quién lee Apocalipsis 1:7? Ajá. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harían lamentación por él. Sí, amén. Bien. Interesante. Aquí estamos hablando de la segunda venida visible de Cristo, no del arrebatamiento. ¿Okay? El arrebatamiento solamente la iglesia podrá percatarse de él. La segunda venida visible, cuando dice que todo lo verá, está hablando de cuando Cristo vuelve en gloria, como vamos a dar un diagrama. Pasamente del tubo.
Ok. Ustedes tienen yo le había dado una copia a ustedes. Claro, míralo, porque te vas a preguntar. ¿En inglés? ¿Sobre inglés? No. ¿Sabes? En inglés no es. Ok. Estamos en la era de la iglesia, ¿no? Esto que está aquí. El arrebatamiento. ¿Ok? Cuando la iglesia es arrebatada y es recibida, Cristo recibe la iglesia en los aires. Luego, en la segunda venida visible, mientras que obviamente después de la tribulación, al final de la tribulación, mientras está corriendo la tribulación en la tierra, arriba está corriendo que el rema de Cristo, que lo explicamos la semana pasada, y con el rema viene la boda del Cordero. Luego que se da el rema y la boda del Cordero, y dijimos que el rema de Cristo, ¿qué era? ¿Qué es el rema de Cristo? ¿Ah? ¿Qué dijimos que era el rema de Cristo? El juicio a la iglesia. En ese juicio está en juego la salvación. ¿Por qué? Ya la iglesia fue arrebatada, pero entonces ¿para qué es necesario el problema de Cristo, el juicio a la iglesia? No. Para la iglesia en ese proceso de prueba, esto ustedes tienen que saberlo como la regla ritual. El pema o el juicio de Cristo es el juicio a la iglesia. Pero la salvación no está en juego porque ya la iglesia está arrebatada. Ya está glorificada. Para los galardones y para las, ¿qué? Para las coronas, ¿se acuerdan? Ok, ¿cuántas coronas había? 5 coronas. ¿Se acuerdan de cuáles eran las coronas? Ok. La corona incorruptible, la corona de vidas, la corona de gloria, la corona de justicia y la corona de gozo. ¿Por qué es importante el tema de Cristo y el juicio? Bueno, porque en ese juicio se van a medir nuestras obras como creyentes. Según nuestras obras como creyentes, así van a ser ¿qué? Nuestros galardones. ¿Por qué es importante los galardones? En un momento dado, Juan dice, y vi en el cielo 24 ¿qué? Ancianos. Y todos daban gloria y postraban sus coronas delante de él. Esos son los 24 ancianos que se dice que son los 12 apóstoles y los 12 patriarcas. ¿En representación de qué? De la era del Antiguo Testamento y la era del Nuevo Testamento. ¿Okay? Ahora bien, que representa obviamente a todos los redimidos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Se entiende entonces que si los 24 ancianos van a mostrar sus coronas en honor y gloria al Cordero, lo que se entiende dentro del estudio de la escatología es que los redimidos, a la hora de adorar y mostrarse, retiran sus coronas y sus galardones. Y yo dije la semana pasada que también los galardones tenían que ver con la posición que nosotros como redimidos vamos a ocupar dentro del reino milenial, un reino literal. Cristo reinará en la tierra literalmente y la iglesia, por decirlo así, para que me entiendan, va a ser su gabinete alrededor de todo el mundo. ¿Okay? Ahí están las 5 coronas. En el tribunal de Cristo, el Rema de Cristo. Vamos a Romanos 14:10. Rito lo busque, por favor, rápido. Y que está bien sobre
14:10. Romanos 14:10. Ajá. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Mire esto. Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo o ante el tribunal de Dios. Los impíos van a comparecer a un tribunal, a un juicio. Nosotros vamos a pasar por un juicio. Satanás va a pasar por un juicio. Los ángeles van a pasar por un juicio. El falso profeta, el anticristo, los iniquios. Hay juicio por todos lados. ¿Ok? Y Apocalipsis habla de unos juicios cuando se abren los sellos. Esos juicios van a ser ejecutados por ángeles. ¿Ok? Pero a la hora de juzgar a los ángeles y a Satanás, es Cristo juntamente con la iglesia que va a juzgar. Y a las naciones. Vamos a hablar más adelante de la juicio de las naciones. Vamos para Apocalipsis 1:7. Aquí vienen por las nubes y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, miren, hermano, algo bien importante que nosotros tenemos que entender en el estudio de las cosas del futuro o de la escatología bíblica. El número uno que tenemos que estudiarlo porque eso está relacionado directamente con nosotros. Si nosotros somos iglesia, creemos a Cristo, tenemos que estudiar esto. ¿Por qué? Porque está hablando de la gloria de la iglesia, de los redimidos. Amén. Tanto del Antiguo Testamento como de la era del Nuevo Testamento y de la era de la tribulación. Ahora bien, porque es importante que nosotros lo estudiemos, porque está relacionado directamente con nosotros, número uno. Número dos, porque nosotros no estamos llamados a pregonar esta salvación. Ahora bien, es contraproducente que nosotros como creyentes prediquemos una salvación, prediquemos una redención, una gloria futura y no entendamos o no comprendamos a ciencia cierta qué es lo que está hablando la Biblia en relación a esto. Ahora bien, dale para atrás, ¿no? Algunos sienten. Miren, los que le traspasaron salud también le verán. Se entiende, escuche bien, todavía a la segunda venida de Cristo, el infierno no ha sido lanzado en el lago de fuego y azufre, ¿verdad? Que ande con fuego y azufre. Se entiende que en la segunda venida, obviamente, los que están viviendo en el globo terráqueo van a ver este evento. Todo lo verán a través de las comunicaciones. ¿Ok? A través de las comunicaciones vamos a poder, el mundo va a poder ver, porque nos va a poder ver a nosotros con Cristo en el establecimiento de lo que es el reino milenio. Pero se entiende de alguna manera también que aún los que están, escuche bien, aún los que están en condenación en el infierno, aunque están allí, de alguna manera van a poder ver y entender el evento de la segunda venida de Cristo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Como así hay un texto que dice, de entender y otros afirman, que los redimidos en algún momento dado van a poder ver a los condenados en el infierno. Obviamente eso no va a ser por toda la eternidad. ¿Okay? Pero es lo que se debe entender. Este evento de la segunda venida de Cristo no tan solo se va a dar a la vista del mundo terrenal, sino que aún en el mundo espiritual van a poder ver lo que es este evento y lo que representa. Claro, nosotros desde la perspectiva que somos iglesia vamos a estar ahí con Cristo. ¿Okay? Sea que nos vayamos en el arrebatamiento o sea que podamos atender, obviamente la iglesia tiene una promesa de redención. ¿Okay? Una promesa de redención. Una pregunta. En los 1000 años de milenio. Ajá. Que va a estar literalmente aquí, reinando un gobierno, su gobierno aquí. ¿Lo espiritual continúa? ¿O ¿A qué te refieres con lo espiritual? ya que ahora mismo nuestra guerra es más espiritual que de carne y de demonio? Y hay una guerra entre lo bueno y lo malo. Entonces, al Jesús o Dios estar aquí en la tierra, reinando, dominando todo, ¿esa lucha todavía continúa o eso
César. ¿Qué dice la Biblia que va a pasar? Ponme el diagrama, por favor. ¿Qué dice la Biblia que va a pasar cuando Cristo venga a establecer su reino milenial? Reino milenial. ¿Ok? Alguien que busque Daniel 2:44. Durante este periodo, obviamente, Cristo viene ¿qué? A la tierra. Y ahí se da, en la segunda venida, la batalla de ¿qué? De Armagedón. Es aquí donde el diablo ¿qué? Es atado. Alguien rapidito que nos busque Apocalipsis 14:20, Apocalipsis 16:16 e Isaías 34. Aunque Isaías 34 es el capítulo completo, pero vamos a Apocalipsis 14:20, 16:16 y Apocalipsis 20:1. Apocalipsis 14:20, ¿quién lo tiene? ¿Ah? Y el lagar fue pisado por la luchar, y el lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Bien. Miren lo que va a acontecer, esa es la guerra del Armagedón. Antes que se establezca el reino milenial. ¿Ok? Obviamente, para que esto acontezca, Cristo tiene que volver a qué? ¿Ah? Cristo tiene que volver a la tierra, a establecer su reino milenial con sus ángeles y todos los redimidos. ¿Ok? ¿Desde dónde va a reinar Jesús? Desde Jerusalén. ¿Ok? ¿Cuál fue el otro que dijo? Apocalipsis 16:16. No todas las vemos, pero no entiendo. Apocalipsis 16:16. Ajá. Dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón es un lugar, es un valle. ¿Ok? Ahí se libraron la batalla más grande de Israel. Y ese valle está clarito en el principio. ¿Ok? Apocalipsis 20:1 y 2. Apocalipsis 20:1 y 2. Y vi un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo, una gran cadena en su mano, y prendió el dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ok. Todos esos acontecimientos a lo que llevan es al encarcelamiento de quién? De Satanás por 1000 años. Durante esos 1000 años, si Satanás está encadenado, ¿qué va a pasar con esos ángeles caídos que andan por ahí fastidiando con los demonios? No pueden hacer nada. No pueden hacer nada. ¿Van a estar qué? Obviamente, si Satanás atado, lo que se entiende dentro del estudio de la demonología y analogía es que los ángeles también van a ser ¿qué? Los ángeles caídos van a ser atados juntamente con Satanás. Durante ese periodo milenial, ¿okay? El mundo va a experimentar lo que es el propósito de Dios para con la eternidad, lo que fue en el principio y lo que es para la eternidad. Obviamente, cuando hay la palabra dice que el Señor lo reiría con vara de hierro. Las naciones tendrán que someterse a ese reino milenial. Nosotros vamos a estar ahí reinando con Cristo. ¿Ok? No como parte de las naciones, sino como parte de los redimidos que van a reinar con quién? Con Cristo a las naciones. Obviamente toda nación se sujetará a este reino de Cristo, le guste o no le guste. Después de esos 1000 años, ¿ok? Después de esos 1000 años, Satanás es otra vez ¿qué? Liberado, engaña otra vez a quién? A las naciones, ¿ok? Y entonces ahí es cuando ¿qué? Entonces Cristo condena a las naciones van. Aquí hay un juicio también para los que entran al reino milenial. ¿Ok? Después de esto entonces viene ¿qué? El juicio del gran trono blanco. ¿Ok? Entonces es aquí cuando el infierno es echado en el agua que es de con fuego y azufre. Ahí va a estar Satanás, el falso profeta, el anticristo, los condenados por la eternidad. Entonces entramos ¿qué? A la eternidad. Hay unos eventos que van a acontecer ahí antes de entrar a la eternidad, que eso lo voy a explicar más luego. ¿Ok? Pero obviamente, después del reino milenial, viene otra batalla. Satanás obviamente es condenado, como les dije,
falso profeta, anticristo, viene el juicio del trono blanco, el infierno es echado en la boca de fuego y azufre, y entramos entonces a lo que es la eternidad. ¿Ok? Los que están condenados, condenación eterna. Los redimidos, gloria eterna. ¿En qué consiste la condenación o la segunda muerte que habla Apocalipsis? La semana pasada hablamos y dijimos que la palabra dice: bienaventurados que tienen parte en la primera resurrección, porque la muerte segunda no tendrá poder sobre de ellos. Mas los que resucitan en la segunda resurrección son los que van a resucitar para condenación eterna. ¿Ok? Son los que están condenados al infierno por la eternidad. Este evento de la eternidad, pues por la eternidad, ¿en qué consiste esto? En que simple y sencillamente el hombre estará separado de Dios por toda la eternidad, por siempre. Entonces yo explicaba la semana pasada, me voy a poner yo de ejemplo, esto es un ejemplo. Póngale que yo me pierda y yo me condene. Es más, póngale que yo nunca serví a Cristo, que yo renegué de la fe. Un día yo voy a estar en el juicio del trono blanco. Ese día yo voy a tener la Dios de frente. Yo estaré frente a Dios en su gloria y su majestad, frente al Padre, frente al Hijo, frente al Espíritu Santo, frente a todos los redimidos. Y se me va a juzgar por mis acciones. Ahí es donde se separarán las ovejas de los cabros, ¿verdad? Y ahí entonces, pues se dará la orden que me dicen a dónde, al infierno. Ahora bien, mire este panorama. Imagínense estar en la presencia de Dios, experimentar su gloria, experimentar su esplendor, ver la eternidad divina, ver los ángeles, los querubines, los serafines, el trono de Dios, ver la consumación de la gloria prometida por Dios. Y después que experimento eso, ser lanzado por la eternidad al lago carne con fuego azufre. Teniendo conciencia de que es el reino de Dios, de quién es Dios, del que experimenté su gloria en un momento dado. Pero jamás y nunca volveré a experimentar eso. Jamás y nunca volveré a ver ni tan siquiera un destello de la gloria de Dios. Y vivir en el infierno por siempre con esa memoria. Hay muchos castigos y condenaciones en el infierno, pero yo creo que ese va a ser uno de los más fuertes para todo el mundo, para todo el mundo. Porque en un momento dado, justos e injustos, vamos a tener que estar frente a Dios para ser juzgados. Así de simple. Así de simple. Ahora, ya, se me acabó el tiempo. La semana que viene seguimos con unos 7. Le hago esta pregunta para reflexión. Esta vida es corta. Esta vida es corta. Dicen que los más robustos hasta los 80, ¿verdad? Antes vivía mucho más. Pero la muerte no respeta edad, ni credo, ni raza. Esta vida es bien corta. Y obviamente cortísima comparada con la eternidad. Y todos estamos sujetos a tentación. El que me diga que no es tentado, perdóneme, pero usted es mentiroso. ¿Valdrá la pena ceder a un momento de tentación y poner en juego nuestra vida eterna? ¿Valdrá la pena exponernos a una condenación eterna cuando a Dios le costó la sangre de su Hijo una salvación? Por eso que Pablo dice, no podemos tener en poco una salvación tan grande, guardar vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Gente, porque podemos perder la salvación. Si yo no estoy amparado bajo la cobertura de nuestro Señor Jesucristo, yo me puedo perder por la eternidad. Y peor castigo será para los que tenemos conocimiento del Evangelio y aún para los que ministramos el Evangelio si nos perdemos. Recordemos la historia de Lázaro y el rico.
para la semana que viene, yo quiero que ustedes busquen, escuchen, asignación. Asignación. Yo quiero que ustedes busquen los textos que están relacionados con el capítulo, con el verso 7 del capítulo 1 de Juárez. Yo quiero que ustedes lean ese texto y busquen los textos relacionados. Y ustedes pues, busquen cualquier similitud o cualquier texto bíblico que esté relacionado con ese. Y si le suena alguna pregunta, usted la va a anotar y la va a traer. ¿Ok? Usted la va a traer. Capítulo 1, verso 7. Textos relacionados al verso 7 del capítulo 1. ¿Ok? Y lo que usted entienda que quiere decir o cómo se relacionan. ¿Ok? Y si tiene alguna pregunta, usted la anota y la trae. ¿Usted fue la primera en llegar aquí hoy? Cuando llegué estaba Martín, estaba Gladys y Pastor. ¿Quién llegó primero?